Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La clase anterior a que ustedes empezaran a realizar el trabajo práctico evaluativo, habíamos comenzado el tema del Poder Legislativo Nacional. ¿Sí? Fue un tema que lo tratamos de forma muy light, ¿sí? Muy por arriba, porque a medida que íbamos a ir avanzando en estas clases, íbamos a ir profundizándolos. Entonces, vamos a retomar un poco la idea, ¿sí?, de Poder Legislativo Nacional y vamos a profundizar el conocimiento en el mismo. ¿Sí? Entonces, para hacer un repaso rápido, recuerden que el Poder Legislativo Nacional se desarrolla dentro de la órbita del Congreso de la Nación Argentina, y dentro de este Congreso de la Nación Argentina nosotros encontramos dos cámaras distintas, ¿sí?, que actúan y trabajan por separado. Una va a ser la Cámara de Diputados y otra va a ser la Cámara de Senadores. Esta característica que tiene el Congreso de tener dos cámaras le da la nota al Poder Legislativo y la característica de ser o decir, o que uno, mejor dicho, puede decir que es bicameral. ¿Sí? ¿Por qué es bicameral? Porque tiene dos cámaras. Recuerden que la función principal de este Poder Legislativo es la creación, la modificación, el rechazo, ¿sí?, o el dejar de aplicar leyes. ¿Sí? Vamos a ir viendo, cuando veamos el camino de la ley, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a actuar en forma conjunta, ¿sí?, separada, pero en algún momento van a tener que actuar sobre el mismo proyecto de ley para ver si ese proyecto de ley se puede convertir o no en una ley nacional. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la Cámara de Diputados es la encargada de representar en forma directa al pueblo, y la Cámara de Senadores va a representar en forma directa a los intereses de las provincias que cada senador represente, ¿sí? A los intereses económicos, a los intereses de seguridad, de justicia, ¿sí?, de educación que cada senador represente. Y recuerden que los senadores representan a los intereses de las provincias, ¿sí?, no del pueblo. Estamos bien. Habíamos dicho también que la Cámara de Diputados eh, tiene algunas funciones propias, ¿sí?, como por ejemplo recepcionar eh, los proyectos de ley que llegan por iniciativa popular, es decir, por intervención directa del pueblo, ¿sí? Eh, Y también lo que es importante que sepan y que puedan diferenciar es que los diputados duran en su cargo 4 años y los senadores duran 6 años. ¿Sí? Esto es a nivel nacional. Y después vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires estos tiempos de mandato cambian. Pero en lo que es todo el territorio de la Nación Argentina, el plazo que tienen los senadores y los diputados es senadores 6 años y diputados 4 años. ¿Sí? Y ambas cámaras se van a ir renovando por mitades, no se renuevan todas las cámaras al cabo de 4 o 6 años, sino que se van renovando por mitades. Bien, vamos a continuar y ya vamos a empezar el contenido de la clase de hoy, ¿sí? Bien, hoy en esta clase vamos a ver todo lo que está relacionado con el Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Entonces, primera cuestión que ya la veníamos conversando es que este poder legislativo que nosotros estamos estudiando está llevado a cabo y representado a través del Congreso de la Nación Argentina, ¿sí?, que tiene dos cámaras. Acuérdense que eso es lo que le daba la característica de bicameral. Estos diputados, estos senadores, obviamente, además de representar a los ciudadanos y además de al pueblo, quiero decir, y además de representar los intereses de las provincias, desde ya que forman, eh, digamos, forman bloques de acuerdo a los partidos políticos que cada diputado y senador poseen, ¿sí? Entonces podemos tener bloques dentro de la Cámara de Diputados eh, que pueden ser llamados de la oposición al gobierno que en este momento se encuentra en el Estado argentino, ¿sí? O pueden ser bloques que sean afines al partido político que está de turno,
¿sí? O puede ser que directamente sean bloques oficialistas. Eso significa que son bloques, ¿sí? Que son diputados y senadores que están de acuerdo porque forman parte del partido político que está gobernando en ese momento en la República Argentina. Entonces, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores van a estar formadas por bloques, ¿sí? Esos bloques van a estar integrados por senadores y diputados de una misma afinidad política, ¿sí? Podemos tener el partido político A con el bloque A, podemos tener el bloque B con el partido político B y así sucesivamente, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un requisito que no enumera la Constitución, pero que sí es importante que todos los diputados y senadores formen parte de algún partido político, ¿sí? Ya sea oficial o que no sea oficial, ¿sí? Bien. Eh, Desde ya que la principal función del Congreso va a ser debatir y elaborar proyectos de ley, ¿sí? Pero no va a ser la única función que va a tener el Congreso de la Nación Argentina, porque en el artículo 75, yo puse inciso 22, pero ese habla solamente de tratados internacionales, así que obvien la parte del 22, tengan presente el artículo 75, que es el que menciona todas las funciones del Congreso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede hacer el Congreso? Eh, Legislar todo lo que tiene que ver con el control de aduanas. Las aduanas sirven para controlar lo que las mercaderías que ingresan y egresan del Estado argentino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires hay un control específico sobre la mercadería que ingresa. Esa regulación legal la tiene que hacer el Congreso. También, por ejemplo, otra función que tiene el Congreso es asegurar las fronteras y la seguridad de las fronteras de Argentina con los países limítrofes, ¿sí? Tiene, por ejemplo, que regular el comercio, establecer normativa con respecto al comercio que se dan entre los distintos países, ¿sí? Entonces, fíjense que no es la única función que tiene el Congreso, crear leyes, ¿sí? Sino que es la principal función, pero después tiene que hacer otras intervenciones y hay algunas cuestiones que hace, ¿sí? Que son de control sobre el Poder Ejecutivo. Y en muchos casos el Congreso de la Nación Argentina, y sobre todo a través de la Cámara de Senadores, controla las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, donde trabaja el presidente de la Nación. Bien, entonces, vamos a continuar un poquito más. A ver, ¿cómo funciona el Congreso? ¿Sí? El Congreso para funcionar va a tener que realizar sesiones, es decir, reuniones que se van a dar dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, ¿cómo va a trabajar el Congreso? A través de estas reuniones que van a ser diputados y senadores. Estas reuniones pueden ser sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias. Si pensamos en sesiones ordinarias, vamos a pensar en las reuniones que realiza el, el Congreso, ¿sí? Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año. ¿Sí? En este tiempo, el Congreso va a realizar actividades comunes, ¿sí? Por ejemplo, hace un par de años atrás, van a ser 2 años ya, en este periodo de tiempo, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, se debatió el proyecto de ley sobre el aborto, ¿sí? Eso fue un tema de sesión ordinaria, ¿sí? Porque se produjo dentro de ese plazo de tiempo. Otra cuestión que se realiza, otro proyecto de ley que se trata muchas veces, o que por lo menos así lo marca la Constitución, dentro de este periodo de tiempo es el presupuesto nacional, que nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante en la materia. Todo lo que es presupuesto nacional se tiene que presentar en septiembre de cada año, y entonces es una sesión ordinaria. Ahora, hay otro tipo de sesiones, que son las extraordinarias,
¿sí? Que se va a producir fuera de estos periodos, es decir, desde el 1 de diciembre de cada año hasta el 28 o 29 de febrero del año siguiente. Estas sesiones las tiene que convocar el presidente de la Nación, ¿sí? Y para que se convoquen estas sesiones tiene que haber una situación excepcional, y no se convoca al Congreso en estos periodos de tiempo por algo que no fuera grave para el Estado argentino, ¿sí? Bien, acá les muestro, eh, yo no sé si ustedes quizás en primaria fueron de excursión al Congreso, pero bueno, si no fueron, les muestro el tablero, ¿sí? El que está en la parte de arriba es el tablero de la Cámara de Senadores y el que está en la parte de abajo es el tablero, y este que está acá, de la Cámara de Diputados. En este tablero, ¿qué hacen los senadores y los diputados? Es dar el presente, ¿sí? Cuando ellos se sientan en sus sillas, inmediatamente se presiona, la silla es una presión que genera que se les tome el presente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todos los verdes son los, en este caso, bueno, la votación, pero si no, lo que sucede es que se prende el tablero para ver y contabilizar la cantidad de senadores presentes en ese momento, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Para ver si en ese día esa Cámara puede trabajar o no. ¿Por qué? Porque si no hay mayoría de senadores o de diputados presentes, muchas veces no se puede empezar a trabajar sobre un proyecto de ley. Es algo así como que yo pretendo darles clases a ustedes, pero de los casi 40 que son, solamente que tenga 10 alumnos en el aula. Entonces yo ese día no puedo empezar un tema nuevo porque no tengo la mitad más uno de los alumnos presentes. Entonces, lo que pasa en senadores y diputados es más o menos lo mismo, ¿sí? Se necesita la mitad de los diputados o de los senadores para poder comenzar a trabajar ese día en particular, ¿sí? Eso va a quedar marcado dentro de este tablero. Y este tablero también lo que va a marcar son los votos, ¿sí? En este caso, en esta votación fue casi unánime, ¿sí? Fíjense que había 58 senadores presentes y los 58 senadores presentes votaron de forma afirmativa, ¿sí? Votaron por el sí. Eh, si no, si hubiese habido algún voto negativo, acá figuraría en rojo. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados, ¿sí? Bueno, y vamos a ver el último tema de hoy que tiene que ver con la iniciativa y la consulta popular. Esto también sucede dentro del Congreso de la Nación Argentina y también sucede dentro del Poder Legislativo. Son dos instancias distintas en las que se le da intervención a los ciudadanos. A través de la iniciativa popular, cualquiera de los ciudadanos argentinos puede presentar un proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Con la obligación de hacerlo en la Cámara de Diputados porque es quien representa en forma directa al pueblo, ¿sí? Y lo que va a proponer la ciudadanía es que justamente ese proyecto de ley sea tratado en el Congreso de la Nación Argentina y se transforme en ley. Este proyecto nunca va a poder tratar sobre el tema de lo que, digamos, podemos llamar materia penal, que es el tema de delitos. No puede tratar el tema tributario, es decir, sobre impuestos, por ejemplo. No puede tratar sobre el régimen electoral o de partidos políticos. Tampoco la ciudadanía puede presentar un proyecto de presupuesto nacional, ni pretender reformar la Constitución, ¿sí? Como contrapartida de esto, lo que puede suceder es que el Congreso de la Nación Argentina o el presidente, ¿sí? El Poder Ejecutivo, quiera la opinión de la ciudadanía sobre algún proyecto de ley. Entonces lo que va a hacer es hacer una convocatoria a los ciudadanos para que presten su opinión sobre un proyecto de ley que se pretende sancionar. Acá hay dos posibilidades. Esta opinión de la ciudadanía sea vinculante o no vinculante. Si la propuesta que quiere hacer el Congreso o el Poder Ejecutivo y la opinión que quiere tener de la ciudadanía es vinculante, y con la opinión, digamos, que recibe del pueblo,
resulta la mayoría necesaria y resulta que todos votan afirmativamente por este proyecto de ley, como es vinculante, este proyecto, esa opinión que emite la ciudadanía es obligatoria, y al ser obligatoria y votada en forma afirmativa, inmediatamente se convierte en ley. Y obviamente si la ciudadanía vota en sentido negativo, ese proyecto no va a ser ley, por lo menos para este año. Si la propuesta que realiza el Congreso o el Poder Ejecutivo es no vinculante, en este caso solamente se busca saber la opinión de la ciudadanía sobre un tema particular. Si es como hacer un censo para medir la opinión de la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, en la iniciativa popular es la ciudadanía la que presenta el proyecto de ley ante el Congreso de la Nación Argentina, y en la consulta popular se invierte esto y es el Congreso o el Poder Ejecutivo Nacional el que quiere la opinión de la ciudadanía para después tratar un proyecto de ley. ¿Sí? Bien, hasta acá llegamos hoy. Está la actividad cargada en la plataforma. Y en el último punto de la actividad, lo que yo les pido es que ingresen a un link que ya está cargado también en la plataforma, eh, que es el Congreso de los Chicos y de las Chicas. eh, y bueno, ahí es una página oficial del Congreso de la Nación Argentina, que es didáctica, ¿sí? Y lo que pretendo es que la naveguen un poco, puedan ver, ¿sí?, las distintas solapas que tienen, hay incluso hasta juegos, hay información, hay un recorrido virtual, explica también un poco el camino de la ley, y bueno, quiero que se familiaricen con la página, porque más adelante la vamos a usar en lo que es el camino de la ley, que es el tema que vamos a empezar a ver la clase siguiente. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me consultan. Respecto a este punto que les digo, para que naveguen en esta página, en principio es solamente para que naveguen, ¿sí? No tienen que escribir nada al respecto de lo que notan en la página, ¿sí? Así que tranquilos, es solamente para que puedan interactuar y se puedan familiarizar con esa página, que en caso de tener dudas les puede llegar a servir mucho, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan me escriben, y respecto de los trabajos de investigación que hicieron, les comento que en general las investigaciones estuvieron muy bien realizadas, así que bueno, nuevamente los felicito porque los trabajos anteriores que ustedes hicieron y que yo corregí también estuvieron muy bien hechos, así que eh, evidentemente siguen manejándose muy bien con la materia, así que los felicito y bueno, espero que podamos seguir así de bien. Les mando un beso muy grande a cada uno de ustedes.